Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de reunión familiar. Es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Esto es en vivo, así que discúlpenos desde ya. Somos novatos en esto de comenzar la tecnología. Hoy estamos haciéndolo todo de acá. Así que, bueno, yo me siento bastante orgullosa de que por lo menos hemos llegado hasta aquí. Y no he perdido a nadie, ¿verdad? Damos gracias a Dios que cada uno de ustedes se ha unido. Damos gracias a Dios que el doctor Claudio Consuegra está con nosotros en esta tarde para hablar de un importantísimo tema, el valor de los abuelos. Y queremos recordarle, antes de proceder, unas cuantas cosas. Necesitamos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio para que así no haya feedback y se pueda escuchar bien la charla. Así que si por favor nos pueden hacer ese favor. También queremos recordarle que a medida que van escuchando la presentación o la charla, pueden incluir sus preguntas en el chat. Aquellos que nos están viendo por Facebook Live pueden hacerlo. Hay una mujer hablando y un hombre al lado. Sí. Sí, el hombre es bien guapo y soy yo. Oh, that's my husband for you. Cualquier pregunta pueden incluirla en el chat de Zoom y también pueden incluirlo como comentario en Facebook Live. Durante nuestras reuniones tenemos como costumbre darles la oportunidad de orar, de incluir sus peticiones al final de la charla, al final de nuestra reunión familiar estaremos orando por cada una de ellas. Así que por favor, incluyan cada una de sus preguntas, cada una de sus peticiones de oración, o si acaso tienen agradecimientos, también podemos orar por ellas. Siéntanse libres de hacerlo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración e inmediatamente que terminemos la oración, el tiempo es suyo, doctor Consuegra. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre en esta tarde. Qué lindo es, a pesar de saber que a pesar de la distancia, O sea, mire qué pasa cuando dejamos el primer amor. ¿Qué está pasando en el mundo? Nosotros podemos mantenernos en contacto y continuar aprendiendo de ti a través de las redes sociales. Señor, dirige esta reunión de principio a fin y que cada una de las personas que se ha conectado y que está viéndonos a través de Facebook o por la situación que sea, o el medio que sea, pueda nutrirse y pueda sentirse llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por el pastor y doctor Consuegra, que ha tenido a bien él y su esposa estar con nosotros en esta tarde, Señor. Úsalo grandemente. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas tardes, hermanos Juan y Zenaida. Qué gusto en verlos. Y a ustedes, hermanos, allá en la conferencia del sur de Nueva Inglaterra. Desafortunadamente no podemos estar juntos por la situación por la que nos encontramos, pero bueno, me alegra que podamos estar aquí juntos por medio de la tecnología moderna. Y a los hermanos Juan y Zenaida les agradezco mucho este esfuerzo que han hecho de mantener a sus familias unidas, alimentadas, nutridas, emocional, espiritualmente por este medio. Como dijo la hermana, les digo a todos ustedes que para colaborarnos, para que no haya distracciones, inmediatamente entren a la página, o si todavía no lo han hecho, asegúrense de que apagan su micrófono y así entonces no escuchamos un ruido que nos distraiga. Voy a compartir con ustedes la pantalla mía porque entonces vamos a tener una presentación y yo les recomiendo que tomen notas para que así ustedes puedan acordarse de lo que estamos hablando en esta tarde. Nuestro título es Abuelos, dándoles a nuestros nietos una gran visión de Dios. Interesante que nosotros hablamos de muchos miembros de la familia, pero no siempre hablamos de los abuelos. Y por eso queremos hablar de esto, porque si miramos en nuestras iglesias, bueno, tenemos muchos niños, especialmente entre los hispanos tenemos muchos niños, tenemos jóvenes, pero la mayoría de nuestras iglesias tiene bastantes personas de la edad
mayor, de la tercera edad, decimos aquí también. Vamos a comenzar con este versículo. No lo vamos a leer todos, así que se van a dar cuenta que son solo varios de los versículos que se encuentran en los Salmo 78. Pueden leerlo ustedes en su casa con sus Biblias del versículo 1 hasta el versículo 6. Pero yo quiero enfatizar dos versículos. El versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Y luego el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. Entonces la conexión que la Biblia quiere que tengamos es entre las diferentes generaciones, que no pensemos solamente en nosotros, que no pensemos solamente en nuestros hijos, sino en las generaciones venideras, en los nietos, en los bisnietos, en los tataranietos, y por ahí seguimos todas las generaciones que queramos. Pues por eso es que es importante que recordemos el papel que jugamos nosotros como abuelos en las generaciones que han de venir todavía. Una estadística muy interesante es que las expectativas de vida, la longevidad, significativamente más larga ahora, proyectan que vivirás más del 30% de tu vida como abuelo y hasta el 20% de tu vida como bisabuelo. Yo me acuerdo cuando yo era niño y pensaba de mi abuelita, yo pensaba que ella tenía por lo menos 150 años. En realidad no es que fuera tan viejita ella, es que uno parece que se ven más viejos los que son mayores. Pero en realidad ahora los abuelos se están volviendo más jóvenes. Ahora, por cierto, yo no tuve el gran gozo y privilegio de tener a todos mis abuelos. Cuando yo ya había nacido, 3 de mis abuelos habían muerto, por eso yo hablo de mi abuelita, la mamá de mi papá. Es la única que conozco yo, una señora preciosa. Yo todavía me acuerdo su sonrisa, hasta el olor. Es interesante porque es un olor muy particular que tienen muchos ancianos y yo me acuerdo y me encantaba ir a la casa de ella. Pero ella, que era mayor, yo creo que en esa época tendría por lo menos 70, 80 años, pero ahora hay abuelos que tienen 40 años. Fijémonos en algunas estadísticas. El porcentaje de hogares estadounidenses liderados por abuelos es del 37%. Ahora, cuando decimos liderados, no quiere decir que están criando a los nietos directamente, sino que muchos padres con sus hijos están regresando a la casa de sus papás por situaciones económicas, porque hubo problemas domésticos en la casa. Entonces, los abuelos que tienen su casa le están dando hospedaje, están cuidando de sus hijos y los hijos de sus hijos. El 37% de los abuelos están en esa situación en los Estados Unidos. El porcentaje de abuelos que dicen que pueden hacer un mejor trabajo cuidando a sus nietos que con los suyos, el 63%. Claro, los que son abuelos dicen, pues es que ya tenemos experiencia, ya pasamos por esa. Entonces ya sabemos cuando sucede esto, como los sentimos o lo pasamos con nuestros hijos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando uno es padre, está apenas entrenándose, está apenas aprendiendo qué es lo que tiene que hacer con los hijos. El porcentaje de abuelos que son los principales cuidadores de sus nietos, el 13%. Lo interesante, no estamos hablando de nietos y padres que están viviendo con sus abuelos, sino ahora son los abuelos que están cuidando a los nietos. Esa generación del medio, de los hijos, de los padres de los hijos, es como si se hubiera desaparecido, como por un montón de problemas, cárcel, muerte, un montón de cosas. No están cuidando de sus hijos, entonces son los abuelos los que están cuidando de sus nietos. Aquellos que se convirtieron en abuelos en sus años 50, 52, 55, 57, un 43% de los abuelos del día de hoy se convirtieron en abuelos cuando apenas tenían 50 o algo de años. Aquellos que se convirtieron en abuelos en sus años 40, el 37% de ellos. Es más, hablando con un director de familia de otra conferencia, nos decía, aquí nosotros conocemos
a abuelos que escasamente tienen 30 o 35 años y ya son abuelos. Tuvieron hijos cuando ellos estaban apenas de adolescentes y sus hijos tuvieron hijos cuando ellos estaban adolescentes. Así que ya son abuelos a los 33, 34 años. Pero la edad promedio en que llegan a ser abuelos, la mayoría de los abuelos en el día de hoy, la edad promedio es más o menos de 48 años de edad. Algunos más temprano, algunos más tarde, pero esa es la edad promedio cuando se están convirtiendo, se están volviendo abuelos. Ahora, una pregunta que nos gusta hacer es, ¿cuál es el papel o cómo describen los abuelos su papel como abuelos? Si usted le pregunta a una persona que es abuelo, oye, ¿qué crees que es tu papel o cuál es tu papel como abuelo? ¿Qué contestan? Nosotros le hemos hecho esa pregunta a muchos abuelos y nos contestan cosas como esta. Mi trabajo es malcriar a mi nieto. La palabra malcriar es un poco fuerte en español. En inglés es la palabra spoil. Y más o menos es parecida, pero a lo que se refieren es que nosotros como abuelos no tenemos ninguna regla, que hagan lo que hagan y luego se los mandamos a sus padres para que ellos sean los que se carguen de ellos. A eso se refiere. Otros nos han dicho, yo quiero darles todas las cosas que no pude proporcionarle a mi hijo. Cuando yo estaba trabajando, cuando era joven, no teníamos suficiente dinero, no le podía comprar a mi hijo una bicicleta o a mi hija un vestido, pero ahora que estoy jubilado, ahora que estoy más viejo, que ya no tengo tantos gastos, ahora yo le puedo comprar todo lo que ellos quieran a mis nietos. Otros nos han dicho, ahora tengo tiempo para divertirme con ellos, que es muy cierto. Muchos abuelos ya están jubilados, entonces tienen tiempo para pasar con sus nietos. Otros nos dicen, puedo jugar videojuegos o juegos de computadora con ellos, porque los abuelos de hoy en día son muy inteligentes. No es cosa de que no saben lo que es una computadora, no saben lo que es un celular. No, al contrario. Los abuelos de hoy en día son muy inteligentes en las cosas tecnológicas. Si escasamente algunos son de 45, 48 años, saben cómo usar esos aparatos y están pasando tiempo con sus nietos jugando con estos dispositivos electrónicos. Otros abuelos nos han dicho, nuestro papel es de cuidar a nuestros nietos. Me alegra que vivo aquí cerca a mi hija o a mi hijo, entonces no tienen que llevar a sus hijos a una, ¿cómo se llama esto? Donde cuidan a los niños, a los infantes, sino que los traigan aquí y nosotros se los cuidamos. Eso sería muy bonito si es posible, ¿no? Una guardería infantil. Otros nos han dicho, yo puedo darles todos los dulces que quieren y luego los envío de regreso a casa, porque ustedes saben, con esos dulces, ese montón de azúcar es como darle energía a los muchachitos. Y cuanto más azúcar le dan, más locatos se ponen. Entonces dicen abuelos, yo les doy todo el azúcar que quieren y cuando están así bien locos, que se vayan para su casa. Otros nos dicen, yo quiero ser el primero en llevarlos a Disneylandia o a Disney World. Bueno, yo les digo, si ustedes quieren hacerlo, no hay nada malo con eso. Lo que digo es, o lo que preguntamos nosotros es, ¿es ese el papel que tiene usted como abuelo o como abuela? ¿Es esa su responsabilidad? Ahora, más bien fijémonos en lo que dice la Biblia. ¿Cómo describe la Biblia el papel de los abuelos? Si yo les doy una palabra de uno de los miembros de la familia, a ver si ustedes rápidamente en su cabeza pueden pensar en un versículo que los describe. El marido, Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras esposas. Y hay muchos otros versículos. Esposa, en el mismo capítulo 5 y versículo 33 de Efesios, esposas, respetad a vuestros maridos. De los niños o de los hijos, obedeced a tus padres, a los padres, no molestes a los hijos. Hay versículos que encontramos fácilmente para cada uno de estos miembros de la familia, pero ¿qué versículos se les viene en mente cuando hablamos de el abuelo? A ver, lo dejo pensar un segundo. Conocemos abuelos en la Biblia. Abraham era abuelo, Jacob fue abuelo,
Isaac fue abuelo, Adán mismo fue abuelo, muchos abuelos conocemos en la Biblia, pero ¿hay algún versículo que nos hable directamente del papel que juega el abuelo? Les queremos sugerir dos versículos para comenzar. Primero que todo, Deuteronomio capítulo 4 y versículos 2 y 9. Versículo 2 comienza diciendo esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y luego el versículo 9 dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dan cuenta que habla del papel de los abuelos ahí. Esa letra, que es una palabra en realidad, es una letra significativa. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces el abuelo, el papel que juega es de maestro, de instructor, de guía, no solamente de los hijos, sino también de los hijos de los hijos. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 al 9, no vamos a leerlo todo, pero una vez más nos recuerda, a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Entonces, ¿se dan cuenta que la Biblia claramente habla del papel del abuelo? Este escritor dijo estas palabras: los abuelos enseñan a los jóvenes la moral social y les dan un sentido de lo correcto y lo incorrecto, un conjunto de absolutos sobre los cuales pueden construir sus vidas. En este día de relativa verdad, los nietos necesitan modelos de verdad y moralidad bíblica, modelos que no cambien con los tiempos. Necesitan ver la integridad constante mostrada. Los abuelos creativos involucrados proporcionan a los nietos un modelo de moralidad para emular. Entonces es importante que sus nietos vean a usted, que lo vean a usted, cómo se comporta, porque por medio de su comportamiento es como ellos aprenden a seguir a Dios. Entonces, ¿qué ejemplo le pueden dar ustedes a sus nietos? Por medio de la oración, por medio del estudio bíblico personal, que ellos lo vean estudiando la Biblia. Proyectos de servicio, es decir, que juntos hagan servicios en la comunidad o viajes misioneros. No que mande a los nietos a hacerlos, sino que salgan juntos a hacerlo, a limpiar el jardín de al frente o la yarda de al frente de una persona que no puede hacerlo, por ejemplo, o pintar algo para un anciano que no tiene esa capacidad de hacerlo. Por su estilo de vida saludable, ¿se está cuidando usted? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está comiendo bien? Por el uso de la tecnología. Si ellos se dan cuenta que usted se la pasa metido con el celular ahí o con la computadora viendo televisión, eso es lo que van a imitar ellos. Mientras que si usted les da tiempo, apaga todos esos aparatos y le dedica tiempo para hablar con ellos, para escucharlos, para enseñarles, les está dando mejor ejemplo. Y también por medio de su matrimonio. Hay una situación muy interesante hoy en día que se llama el matrimonio de canas, perdón, el divorcio de canas. Porque hay gente ya de la edad madura que se están divorciando, ya que los hijos se fueron de la casa, se están divorciando. Su matrimonio le da buen ejemplo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ¿de qué otra manera puede usted ayudarle a guiar a sus nietos? Inclúyalos. Inclúyalos en su trabajo, inclúyalos en el estudio de la palabra, inclúyalos en las oraciones suyas. Cuénteles acerca de su experiencia con Dios. ¿Cómo fue que usted conoció a Dios? ¿Cuándo se entregó a Jesús? Esas historias reafirman, confirman la fe de sus nietos cuando ellos las escuchan de usted. Condúzcanlos, guíenlos. Eso es parte de su papel como abuelos y muéstreles. Por ejemplo, por palabra y obra, muéstreles cómo es que se deben comportar ellos. Así que tengan en cuenta esos 4 detalles. Inclúyalos, cuénteles, condúzcalos y muéstreles. Vamos a terminar con este versículo de Mateo capítulo 28, que es el gran mandato del evangelio. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que fuéramos a todo el mundo y a hacer discípulos, nosotros pensamos que ese mandamiento es para salir al otro lado del mundo o para salir al otro lado de la calle a invitar a los vecinos. Pero el gran mandato, el gran mandamiento de Jesús debe incluir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando él dijo,
ir y hacer discípulos, debemos pensar en nuestros nietos como los discípulos más jóvenes, pero también de los más importantes para Dios. Porque como dice el espíritu de profecía, no hay campo misionero más importante que la familia. Así que ustedes que son abuelos, yo les recomiendo que que no dejen su papel como abuelos a un lado, que no piensen en simplemente entretener a los nietos y darles dulces y darles regalos, sino más bien darles el mejor regalo que ellos pueden tener, que es una fe firme en Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, y según dijo la hermana Zenaida, entonces ahora vamos a abrir el tiempo para algunas preguntas si es que las tienen, y aquí con gusto las contestamos, o si tienen peticiones para oración, también más tarde vamos a tener ese momento para orar. Ahora mismo no veo ni preguntas ni peticiones, pero recuerdo que hubo un par de personas que mientras hablábamos de nuestra reunión familiar, dijeron que tenían preguntas. Así que les voy a dar el espacio. Si está en Zoom, por favor, al menos levante la mano, déjenos saber que tiene preguntas para cederle el espacio. En Facebook, estoy mirando Facebook, puedo ver si incluye alguna pregunta, puede hacerla. Mientras esperamos, doctor Consuegra, le pido disculpas, a mí se me olvidó decirle a las personas que nos ven quién es usted. Eso no importa, mientras que mi esposa sepa quién soy yo, es lo más importante. Súper importante. Ahí tengo a alguien que escucho reírse, es mi mamá. Yo veo el número de teléfono y escucho a mi mamá, que es abuela de unos cuantos nietos. Voy a apuntar el teléfono y le voy a decir que usted nos está portando muy bien, ¿no? Y tengo una pregunta también. Adelante. Si la parte como abuela que me ha tocado ha sido cuidar bastante a casi todos mis nietos. Los menos que he cuidado ha sido los de precisamente Juan y Zenaida, porque no han querido, no, porque en verdad pues no ha sido necesario, puesto que Zenaida pues no está trabajando. Pero para los que he cuidado, voy a hablar de los dos mayores, entre medio, porque la mayor ya me dio un bisnieto. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer hincapié acerca de la importancia que es estudiar la Biblia, y si los guiamos en los primeros años, llegan a un poquito más viejitos, más avanzaditos en edad. Y bueno, llegó toda la tecnología moderna y vemos cómo ellos van cada día afianzándose más o malacostumbrándose más a dedicar más tiempo en la tecnología que en ninguna otra cosa, a vida y por haber a su alrededor. Seguimos insistiendo y tratando y luchando, pero llega un momento en que no podemos más, porque nosotros necesitamos la ayuda 100% de los padres para esto, y como somos abuelos, pues no la tenemos. Que ya yo no los estoy cuidando, pero siempre me gustaría de alguna forma involucrarme un poquito y recordarle. Haría bien yo en recordarle acerca del Señor, de los consejos y de todo lo que le enseñamos juntamente con mi hija, que ellos aprendieron, pero que ahora no lo están practicando. ¿Cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es mi lugar o cuál es mi responsabilidad en ese aspecto? Excelente pregunta. Me agrada que haya hecho esa pregunta, porque es una que tiene muchos abuelos, y en el tiempo que teníamos no cubrimos eso en detalle, pero me alegra que la haya hecho, porque entonces podemos decir esto.
La responsabilidad de criar a los hijos le cae a los padres, no a los abuelos. El papel de los abuelos es apoyar a los padres en la crianza de sus hijos. Muchos abuelos creen que su responsabilidad es criar a sus nietos. Esa responsabilidad le recae a los padres. La dirección espiritual le recae a los padres. El papel de los abuelos es apoyar a los padres en la crianza de sus hijos. Entonces, en este caso, ya que los que los nietos y bisnietos nacieron, dejemos que sus padres sean los principales responsables en la crianza de los hijos. Nosotros busquemos la manera de apoyarlos a ellos, pero la manera en que nosotros como abuelos podemos ayudar a nuestros nietos no es tanto no que seamos nosotros los maestros principales o primeros, sino más bien, por ejemplo, y de vez en cuando con ciertas pláticas, porque yo me doy cuenta de esto, digamos, el hábito de la tecnología o la adicción a la tecnología es bárbara. Pero por eso yo recomiendo, ¿por qué no desconectamos todos los aparatos? Por ejemplo, si su nieto viene a su casa, ¿qué tal si apagamos todos los dispositivos y nos sentamos a tomarnos un chocolatico con una galleta y aprovechar ese tiempo a preguntarles, no a sermonearlos, sino más bien a preguntarles cómo te va en el colegio o en la escuela o en el trabajo, en donde sea, y buscar la manera, no solamente de escucharlos, sino de recordarles sin darle un texto bíblico largo, sin vamos a leer el Salmo 119 aquí junto, no, simplemente acordarles, sí, yo estoy orando por ti, o me acuerdo que Jesús tuvo esta situación, o me acuerdo de aquella historia, sin leerla completamente, sino simplemente relatársela. Esas palabras, esa guía es la que es importante como abuelo a sus nietos. Pero una vez más, dejemos que los hijos sean los que críen a sus hijos, no que nosotros como abuelos nos pongamos como los que criamos a los nietos, a no ser de que ellos vivan con nosotros. Muchísimas gracias. Tengo otra preguntita. ¿Qué podría hacerse con un abuelo que contradice a los padres en frente de los niños sin que se les ofenda? Yo le diría que se tiene que arrepentir y pedirles excusa a sus hijos. Porque una vez más, ese es el papel que juegan los padres. Uno no tiene que meterse en la crianza de los hijos. Ahora hay abuelos que nos dicen, pero ¿qué tal si mis hijos están haciendo algo incorrecto? A menos que haya abuso, dejemos que los hijos críen a sus hijos. Si no estamos de acuerdo, podemos hablar con ellos aparte y decirles, mira, yo tengo una preocupación y tal cosa, pero los hijos son los que tienen que decidir cómo criar a sus hijos. Si usted quiere romper completamente la relación con sus hijos y con sus nietos, continúe metiéndose en el asunto, en la vida de ellos. Pero si quiere mantener una buena relación con sus hijos y sus nietos, respete esa relación que tienen ellos. Una vez más, entendamos nuestro papel como abuelo. Es de apoyar a nuestros hijos en la crianza de sus hijos, no de ser los que crían a los nietos. Entiendo, tengo una pregunta con respecto a lo que acaba de decir, pero volviendo a la pregunta que hiciera la persona Giselle Ventura en Facebook, yo pienso que ella se refiere a qué ella puede hacer como madre con un abuelo que contradice al padre en frente de sus hijos. Gracias por aclarar eso. Entonces, si es mi padre, yo soy el que tengo que hablar con mi padre o con mi madre y decirles, yo o nosotros te damos la bienvenida aquí en la casa, te queremos mucho, pero te queremos pedir que por favor respetes nuestro papel como padres. Y digo yo que yo tengo que hablar con mis padres, mi esposa tiene que hablar con sus padres, que no nos metamos en problemas con los suegros, hablando con los que no nos corresponden. Digo, yo hablo con mis padres, mi esposa habla con sus padres y les pide eso. Segundo, decirles, esto es una advertencia en cierta manera. Si no respetas esta relación que estamos tratando de explicarte, entonces tenemos que restringir
el acceso que tienes tú a nuestros hijos, a tus nietos. Eso no queremos que suceda. Nosotros queremos que se mantengan en buena comunicación, pero mientras que tú no nos respetes a nosotros, entonces nos toca limitar el tiempo que pases con ellos. Uno de los principios que nosotros también seguimos es mi casa, mis reglas. Tu casa, tus reglas. Es decir, en mi casa, a mis hijos no les doy dulces. Un ejemplo nomás. En mi casa, yo no le doy dulce a mis hijos. Pero ellos van a la casa de mis abuelos y inmediatamente le quieren dar un dulce. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, que no vayan a donde los abuelos. Pero de todos modos, tiene que ser algo flexible y paciente en eso. Importante es, bueno, en tu casa te voy a permitir eso para que pasen tiempo juntos hasta cierto límite. Pero cuando tú vengas a mi casa, tampoco puedes criticarme por las reglas que tengo yo. Así que entendiendo esos principios, ojalá que podamos tener una relación más cordial y respetuosa. A veces eso es una línea muy fina, la que caminamos, porque nosotros amamos a nuestros padres, nosotros crecimos con ciertas reglas, ciertos límites. También yo pienso que aunque uno es adulto, uno se acuerda de todo lo que le inculcaron, pero sí pienso como usted que es muy importante que los abuelitos, es súper importante que los abuelos sean parte de la vida de sus nietos. Nosotros estamos aquí, aunque Juan ha estado ansioso por emigrar hacia el sur por mucho tiempo porque pensamos y estamos seguros de que es importante que nuestros hijos estén rodeados de familia. Pero sí, es súper importante que estemos en la misma página y que nos respetemos mutuamente. Creo que hay una pregunta en el chat que dice, ¿hasta qué punto deben los abuelos apoyar a sus hijos con los nietos y cuáles son los límites? Para mí el límite es si hay alguna clase de abuso. Ahí es donde uno inmediatamente tiene que cortar eso y tomar los pasos necesarios para prevenir que suceda el abuso. Nuestros hijos a veces cogen por el camino incorrecto. Yo he conocido abuelos que nos dicen, mis hijos crecieron en la iglesia, pero se salieron de la iglesia, tuvieron nietos, ni ellos están en la iglesia, ni mis nietos están en la iglesia, y yo quiero que ellos vayan, entonces yo voy y les pido, y a veces se forman peleas. Entonces les digo yo, usted no tiene que apoyarlos en su comportamiento, pero por lo menos respetarlos en su comportamiento. Yo no estoy de acuerdo que mis hijos tengan nietos que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no oran, pero son sus hijos. Y es mejor tener una relación cordial que un día por lo menos los nietos tengan un buen recuerdo de sus abuelos y no que digan, no, esa vieja o ese viejo siempre que venía eran a regañarnos y a tratar de obligarnos a ir a la iglesia y todo eso. Entonces, si no podemos apoyar a nuestros hijos en lo que están haciendo, por lo menos respetemos lo que están haciendo. Y por cierto que me doy cuenta, yo también estoy mirando el chat, que hay una pregunta anterior que me llamó la atención, que dice, ¿deben los abuelos dar castigo a los nietos? Primero que todo, yo creo que ningún niño debe ser castigado. Debe ser disciplinado, que es una cosa muy diferente. La disciplina, la palabra disciplina viene de la misma palabra donde sacamos la palabra discípulo. Entonces, lo que debemos nosotros como padres hacer es discipular a nuestros hijos, es decir, guiarlos para que ellos sean nuestros discípulos. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, ellos también van a ser discípulos de Jesús. Cuando alguien me dice debemos castigar a los hijos, el castigo es para tratar de corregir un comportamiento que nosotros pensamos que o puede que esté equivocado. Entonces, primero que todo, entendamos la diferencia. Segundo, es la responsabilidad de los padres de corregir o disciplinar a sus hijos. No es el papel de nosotros como abuelos. Si yo me doy cuenta que mi nieto está haciendo algo incorrecto, lo que debo hacer es decirle a sus padres, a mis hijos, esto lo noté yo, pero que sean ellos los que se encarguen de corregir a sus hijos y no nosotros, a menos que los nietos vivan con nosotros,
por una u otra razón, si nosotros estamos jugando papel de padres, entonces es nuestra responsabilidad corregirlos. Pero mientras que ellos tengan padres, no piensen en corregir a sus nietos. Ese no es su papel. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué tal si yo les dejo mis hijos a mi mamá por unas cuantas horas o a mi papá por unas cuantas horas y ellos se portan mal? ¿Los hijos o los abuelos? Los hijos, los nietos en casa de mis papás. Ellos tienen lo que usted acaba de decir, ¿se aplica también? ¿De que ellos no deben corregirlos? No tienen... Entonces, lo mejor es tener una conversación con nuestros papás y explicarles cuáles son qué es lo que requerimos de nuestros hijos. Por ejemplo, yo me siento con mis padres y les digo, mira, en nuestra casa a los hijos no se les permite ver más que 1 hora de televisión, digámoslo de esa manera. Se tienen que acostar a las 8 de la noche. No pueden comer esto y aquello. Entonces yo les ruego a ustedes, papás, mis padres, que por favor nos apoyen en esto. Si han de castigar a los niños, nosotros acostumbramos a hacer esto. Cuando no se comportan de esta manera, entonces hacemos esto. Es decir, nosotros en cierta manera estamos enseñando a nuestros padres qué es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. En lugar de simplemente se los entregamos, digamos, nuestros padres también tal vez tienen una costumbre diferente y los corrigen como están acostumbrados y no como estamos acostumbrados o como acostumbramos nosotros a nuestros hijos. Entonces, cuando llegamos, mi hijo me dice, ay, mi abuelo me mandó allá al cuarto a estar solo, así no como quiero hacerlo yo. Entonces, me molesto con mi mamá porque hizo eso. No, eso es culpa mía por no haber aclarado eso con mis padres y decirles, así es como hacemos nosotros esto, por favor apóyennos con eso. Okay. ¿Alguna pregunta? No, yo estoy escuchando y recordando a mi abuela paterna, que nosotros crecimos más con el lado paterno de la familia y mi abuela siempre se esmeró porque nosotros aprendiéramos todo lo que tenía que ver con etiqueta y los buenos modales, y ella nos estaba pendiente de nosotros en la escuela, pero ella nunca, yo no recuerdo que ella nunca le dijera a mi papá, esto es lo que tú tienes que hacer con ellos porque hicieron esto, aquello, lo otro. Ella siempre respetó ese boundary entre abuela y... Los límites, ajá. El límite, gracias. Y gracias. No, muy cierto, muy cierto. Fíjense que una manera en que yo me doy cuenta que a veces los abuelos en cierta manera no apoyan a sus hijos, en la crianza de sus hijos, es cuando los padres tienen que corregir a sus hijos, el niño sale llorando y el abuelo, ay no, es que su padre es tan malo como lo castigó. Claro, uno no quiere ver a sus hijos o a sus nietos llorando o dolidos, pero de esa manera está diciéndole a sus hijos, tus padres son malos, nosotros somos mejores. Entonces, como digo, yo no digo que uno diga, bueno, que llore. No, uno lo puede abrazar y decirle, acuérdate de lo que te dijo tu papá o tu mamá, apoyar a los padres en eso y así todos en conjunto como adultos ayudan a sus hijos, a sus nietos a corregirlos para que se comporten mejor. Yo puedo dar testimonio de que tengo la nieta de la cual habló mi mamá anteriormente, ya tiene 27 años y tiene un bebé bueno, no es bebé ya, tiene 1 añito, pero yo lo veo como bebé. Y ahora soy yo quien cuida a su sobrino nieto. Pero anterior a eso, por circunstancias, nosotros, tanto mis padres como mi hermana y yo, tuvimos con mi hermano parte en la crianza de esta sobrina que ya no es niña. Y antes de comenzar este proceso, antes de mudarnos a casa de mi hermano para hacer esto, tuvimos una reunión en la sabiduría de mi mamá. Pienso que ella fue quien lo sugirió, de determinar
cuál iba a ser el método de crianza, qué parte tenía cada cual, y es algo que nosotros aplicamos ahora como padres también, y trato de hacerlo con mis padres también cuando ellos, es explicar qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo vamos a apoyarnos el uno al otro, y no vamos a restar autoridad. Vamos a tratar por todos los medios de no restar autoridad para que para que nuestros hijos puedan ver que aquí papá y mamá son la autoridad, pero cuando ellos están en casa de abuelo y abuela, ellos tienen que actuar de una manera que demuestre respeto allá también. Y si no lo actúan así, pues va a haber repercusiones y ellos tienen la autoridad. Exacto, me parece un camino correcto. No siempre somos tremendamente efectivos, pero tratamos. Bueno, cuando lleguen sus hijos a tener hijos, ustedes van a ser muy buenos abuelos. Ay, esperamos que estemos en el cielo antes de que eso. Muy cierto, muy cierto. No sé si hay alguna otra pregunta, ya sea en Zoom o en Facebook Live. No, aquí no hay nada más. En Facebook no hay nada más. Yo nomás estoy pendiente del reloj porque como que va a comenzar una reunión muy pronto. Ya mismo estamos en la reunión en inglés. Le damos las gracias a todos los que se han unido. Esperamos que esta charla haya sido beneficiosa y de bendición para cada uno de ustedes. Pastor y doctor Claudio Consuegra, le damos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por toda esta información tan buena. Veo que el 43% de los abuelos se convierten en abuelos a eso de los 50. Pienso que son muy jóvenes, pero Dios los siga bendiciendo. También yo creo que veo también que el 37% de los abuelos se convirtió en abuelos a los 40. Vemos una información que me resulta bien curiosa. Muchísimas gracias nuevamente. Si hay alguna petición de oración, por favor, le pedimos que la incluya en este momento. Y por cierto, si me permite, antes de tener la oración, recordarles que esta información que compartimos y mucha más se encuentra en el libro que mi esposa y yo escribimos, que el título es Abuelos, dándoles a nuestros nietos una gran visión de Dios, y se puede conseguir en Amazon o se puede conseguir en Advent Source. Está en inglés y en español, cualquiera de los dos idiomas con el que se sientan más cómodos. Así que si quieren estudiar más profundamente, profundizarse en este tema, especialmente como abuelos, pueden comenzar un club de abuelos en sus iglesias. Los miércoles pueden estudiar esto. Tal vez no pueden ir a la iglesia el miércoles por la noche para el culto de oración. Pueden estudiarlo por la tarde, hacer un club de abuelos en la iglesia y así aprender cuál es su papel como abuelos en su familia. Así que se llama Abuelos, dándoles a nuestros nietos una gran visión de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un screenshot del libro y lo vamos a incluir como un comentario en Facebook para que así puedan ver cómo se ve la carátula del libro y puedan obtenerlo. Pastor y Consuegra, si puede, por favor, despedirnos en oración, se lo vamos a agradecer. Con permisito, quisiera hacer un pequeño comentario. Bueno, no comentario, sino agradecerle por una valiosa y tremenda presentación. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Oremos, hermanos. Dios Santo, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, te agradecemos infinitamente tus bondades con nosotros, tu protección y cuidado durante estos días tan terribles por los que hemos estado pasando. Y esta oportunidad, Señor, de hablar del papel tan importante que juegan los abuelos en la crianza de los nietos. Yo te pido, Señor, que lo que comentamos, lo que compartimos, haya sido en realidad de valor para todos los abuelos que nos escucharon y que piensen cuidadosamente cuál es su labor, cómo deben comportarse apoyando a sus hijos en la crianza de sus nietos para que no solamente mantengan una relación cordial y amorosa,
sino para que sus nietos también lleguen a ser discípulos de Cristo Jesús. Así que bendícelos a todos nosotros, Señor, cuídanos. Nos entregamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 2 semanas. Que el Señor les bendiga. Quería hablar conmigo. Lo cortaste.